Ya es caídas en el adulto mayor. Caídas está muy relacionado con el trastorno de marcha, ya. Más bien el síndrome geriátrico es trastornos de la marcha y caídas. Es el nombre del síndrome geriátrico, ¿ya? Entonces, cuando un adulto mayor cae, a ver, empecemos que las caídas em, muchas veces no son tomadas en cuenta, ni por el personal de salud, ni por la familia. Cuando tú preguntas si un paciente se ha caído en los últimos 6 meses o en el último año, la familia te va a decir, sí, doctor, se ha caído, se ha resbalado, pero bueno, creo que es normal, doctor, porque que ya está viejito, ¿no? Igual, son muy pocas las especialidades que cuando atienden a un paciente preguntan por este síndrome geriátrico, ¿no? De caídas, ¿no? Porque piensan que no es nada importante. Pero no más equivocados, porque el síndrome de caídas está relacionado con generar mayor dependencia al adulto mayor. Por eso es la gran importancia de poder prevenir que ese paciente caiga y entre en una limitación funcional. Muchas veces estos adultos mayores al caer, su gran mayoría se pueden fracturar la cadera. Puede haber complicaciones graves o complicaciones leves. Una complicación leve, bueno, es que se haga sus escoriaciones, sus hematomas y no pase más allá. Pero una de las complicaciones más graves es que, por ejemplo, se caiga y haga una fractura de cadera. Por ejemplo, se golpee la cabeza y haga un TEC o un hematoma estructural o una hemorragia subaracnoidea postraumática, ¿no? Entonces, son complicaciones más severas de una caída. Y si tiene las complicaciones, y si se producen las complicaciones más severas, pues eso va a generar que el paciente pierda su independencia y se vuelva dependiente en su gran mayoría. Y más aún, por ejemplo, nosotros lo vemos más plasmado cuando, por ejemplo, un paciente cae y se fractura la cadera, en nuestro sistema de salud eh, no está ¿cómo les puedo decir? No está preparado para atender a estos pacientes. Como ustedes saben, la fractura de cadera es una emergencia traumatológica y el paciente debe ser atendido en las primeras, o debe ser operado en las primeras 72 horas, ¿no? Y a las 48 horas post cirugía el paciente ya tiene que estar haciendo terapia física, ¿no? Así, rápido. A las primeras 48 horas ya tiene que estar haciendo terapia física post-operable. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De evitar las complicaciones propias de la hospitalización y tratar que ese paciente vuelva nuevamente a su capacidad funcional que ingresó previo a la fractura de cadera. Por ejemplo, si él antes de fracturarse la cadera tenía un Bartel de 80-90, la idea es que después de esta fractura de cadera, después de intervenirlo quirúrgicamente, ese paciente vuelva a esa capacidad funcional, a ese Bartel de 80 o 90. Esa es la idea. Y nuestro sistema de salud no está preparado porque si ustedes ven o lo que vemos generalmente a diario es que llega el paciente a la emergencia, está una semana en la emergencia, el paciente se aspira, hace delirium, hace su neumonía, sube a piso otra semana más, no pueden comprar las prótesis para la cirugía, se va otra semana más, 3 semanas, ya van cuánto, 21 días, hasta 20, 30 días se demoran para que entre a cirugía un paciente con fractura de cadera. Pues ese paciente en 30 días encamado ya se desfuncionalizó completamente. Eh, Muchas veces se operan estos pacientes, no hay forma como haga terapia en forma rutinaria y no vuelve a la capacidad funcional con la que ingresó. Entonces,
invierto tanto dinero, invierto tanto en la parte sanitaria y al final no obtengo el objetivo que debo de obtener cuando un paciente sufre eso, ¿no? Entonces, eso esa es una gran desventaja que tenemos en nuestro sistema de salud. Es por eso que es importante determinar previamente qué causas producen caídas en el adulto mayor. ¿Por qué ese adulto mayor está cayendo? ¿Por qué cae frecuentemente? Y lo que tienen que tener en cuenta cuando un paciente adulto mayor cae son factores intrínsecos, factores extrínsecos y factores situacionales. Intrínsecos, ustedes saben que es propio de la persona. Extrínsecos son otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo medicamentos, qué sé yo, que estén tomando, ¿no? Y los situacionales, pues hay veces cómo está distribuida la casa, a veces algunas abuelitas utilizan tacones, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con lo situacional. Entonces, introduciéndonos ya al tema, las caídas no tienen una sola causa, ¿no? Muchas veces son multifactoriales. Hay muchos factores asociados que se asocian y que producen que el paciente caiga. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que primero identificar por qué ese paciente cae. Una vez que identifico, intervengo y para poder evitar que ese paciente caiga. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar el tema de caídas. ¿Se entendió la parte introductoria? ¿Lo entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Tenemos hasta las 7 en punto, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, empecemos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la caída pues como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Eso es caída. Junto con la inestabilidad de la marcha, constituye uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿no? Lo que yo le decía, ¿no? El síndrome en sí es trastorno de la marcha y caída. Pasa inadvertida a los profesionales de la salud. Eh, Díganme ustedes qué especialidades pregunta por si el paciente ha caído en los últimos 6 meses o en el último año. No hay. Contaditas con los dedos las especialidades que les pueda importar si el paciente cayó o no cayó. Pero detrás de esa caída del adulto mayor hay una historia que hay que investigar. ¿Por qué? ¿Por qué cae ese paciente? Los pacientes no caen por sí solos, o sea, no caen porque ellos se les da la gana o no caen porque son viejitos. Muchas veces los tribunales, no, tiene derecho, pues doctor, está viejito. O si no, la familia a veces dice, no, doctor, se tropezó, se resbaló. Sí, pero no puede estar resbalándose que 2 o 3 veces al mes, pues. Eso ya no va, ya no está de acorde con la realidad, ¿no? Es que algo está sucediendo ahí, que está haciendo que ese viejito caiga. ¿Se ve? ¿Cambió la lámina? Sí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Son frecuentes en los adultos mayores. eh, eh, Está asociado con la inestabilidad de la marcha y es un indicador de fragilidad. Eh, es un gran indicador de fragilidad, porque la marcha tiene que ver también con el equilibrio, pero también tiene que ver con la fuerza muscular. Y acuérdense que cuando un paciente se fragiliza, pierde masa muscular. Se le debe preguntar por lo menos una vez al año, ¿ya? La mitad de las personas que sufren una caída no pueden levantarse por sí mismas, ¿no? Y estamos hablando básicamente de los adultos mayores, los old, old que dicen los americanos, o los viejos viejos,
donde estos pacientes muchas veces caen y bueno, se hacen sus escoriaciones, se hacen sus hematomas, pero ya no pueden volver a caminar y no se han fracturado, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el síndrome post-caída, ¿no? El paciente tiene mucho temor a volver a andar. Entonces, no se fracturó, se golpeó, sí, se tuvo su hematoma, su escoriación, pero el paciente ya no vuelve a caminar, ya no. Lo levantas, trata de hacerlo caminar y el paciente se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás o no tiene temor pararse, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como el síndrome post-caída. Tiene mucho temor posteriormente el adulto mayor para poder volver a levantar, ¿no? Del 30 al 40% en la comunidad, ¿no? Es bastante lo que sucede muchas veces en la comunidad, no es un buen grupo de adultos mayores que caen en la comunidad. El 50% en instituciones, o sea, pacientes institucionalizados, los que están en los nursing home, en la casa de reposo. En Estados Unidos, miren, es la primera causa de muerte accidental y la séptima causa de muerte en la población mayor de 65 años, las caídas. No, no es una cosa para pasarlo pues desapercibida, ¿no? O sea, imaginen, es la primera causa de muerte accidental en Estados Unidos, las caídas. Y la séptima causa de muerte en población de 65 años. Entonces, tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia. Y bueno, esto es causa de muerte, pero si vemos causas que pueden producir dependencias en estos adultos mayores, pues se eleva mucho más, se eleva mucho más. Y lógico, pues no, las caídas pueden ser una amenaza para la independencia del anciano, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Con respecto a la etiología, el mejor predictor de una caída es una caída previa. Si yo tengo un paciente que cayó, que ya cayó, lo más probable es que va a volver a caer ese paciente. Porque como les digo, siempre hay una o múltiples causas que está produciendo esa caída en el paciente. Entonces hay que investigar y ver qué es lo que está produciendo que ese adulto mayor caiga muchas veces con frecuencia, ¿no? Usualmente es multifactorial. Como le digo, no siempre está asociado a una sola causa, sino está asociado a múltiples causas. Es es una sumatoria de todo, ¿no? Es una sumatoria de causas, ¿no? La caída siempre la caída siempre tiene factores, la caída siempre tiene factores, es multifactorial, ¿no? Las causas son multifactoriales. Y bueno, surge de la interacción pues entre los factores intrínsecos y los factores extrínsecos y situacionales, ¿no? Ya dijimos que los factores intrínsecos son propios de la persona, ¿no? Propios del paciente, ¿no? ¿No? ¿Qué quiere decir? Bueno, de sus patologías de fondo, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial, ¿no? Un paciente que tiene diabetes mellitus, acuérdense que tiene neuropatía diabética, va a alterarse en su forma de caminar. Un paciente, por ejemplo, que tiene artrosis en cadera, en rodilla, va a claudicar, va a tener una marcha claudicante básicamente por dolor. Todos esos son factores intrínsecos, ¿no? O un paciente que tiene, por ejemplo, un bloqueo cardíaco, ¿no? Entonces, tiene, por ejemplo, una bradicardia sintomática, ¿no? Que le puede producir un síncope de origen cardiológico, un síncope de origen cardiológico, ¿no? Entonces, eh, los factores intrínsecos están relacionados, pues, a la patología propia del paciente, ¿no? Del adulto mayor. Y los extrínsecos están relacionados, pues,
extrínsecos, como su propio nombre lo dice, ¿no? Generalmente asociados, por ejemplo, a medicamentos, que es lo primero que tenemos que investigar cuando un adulto mayor cae, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, pacientes adultos mayores que, por ejemplo, tienen hipertrofia benigna de próstata, tienen hipertrofia benigna de próstata y le dan, por ejemplo, tansulosina, que es un alfa-adrenérgico, ¿no? ¿Y qué produce la tansulosina? Puede producir somnolencia, puede producir hipotensión, ¿no? Y el paciente pues puede caer. O pacientes que, por ejemplo, tienen trastorno del sueño en la noche, ¿no? Tienen trastorno del sueño y va al médico y el médico no estudia, o sea, no ve por qué motivo ese adulto mayor tiene ese trastorno del sueño o tiene ese insomnio, ¿no? Asumen que a todo adulto mayor que no puede dormir en la noche, se le tiene que dar alprazolam, clonazepam. Le dan clonazepam y el abuelito, pues, ya, digamos, es un abuelito con hipertrofia benigna de próstata. Se levanta a cada rato a orinar 3 o 4 veces al baño. Le dan el alprazolam y el abuelito se levanta somnoliento y plum, cae y se fractura la cadera. Esos son los factores extrínsecos, ¿no? Y los situacionales están relacionados, como dije, a una situación especial, ¿no? Por ejemplo, hay adultos mayores, mujeres que utilizan, por ejemplo, tacos todavía, ¿no? O, por ejemplo, en la casa suena el teléfono y nadie se levanta, no todo el mundo está ocupado, el único que se levanta corriendo es el abuelito y plum, cae, ¿no? Esos son los factores situacionales, ¿no? Que los vamos a desarrollar ahorita. Eh, Vamos a ver los factores intrínsecos, ¿no? Alteraciones médicas y neuropsiquiátricas, ¿no? Alteraciones médicas lo dijimos ya, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, neuropsiquiátricas, pacientes, por ejemplo, que empiezan con la enfermedad de Parkinson. Muchas veces antes de que el paciente con Parkinson empiece con esos movimientos involuntarios en reposo, eh, que tienen problemas en la marcha, ¿no? Por esa marcha rígida, ¿no? Ellos se ponen rígidos para la deambulación, ¿no? Entonces, también tienen alto riesgo de caer estos pacientes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, problemas a nivel visual y auditivo, ¿no? A veces caen porque no ven bien, no ven bien, entonces son más propensos a que ellos puedan caer, ¿no? Problemas auditivos, puede tener un vértigo de origen periférico, ¿no? Alteración en la función neuromuscular, ¿no? Marcha y reflejos posturales, ¿no? Por ejemplo, hay patologías crónicas como la diabetes, que ustedes saben que los nociceptores en la planta de los pies se alteran, ¿no? Y eso también va a alterar la marcha, ¿no? Factores extrínsecos. Ya habíamos hablado un poco de ellos, los medicamentos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, como le decía, muchas veces no investigan el por qué el paciente no puede dormir en la noche, por ejemplo. Va el abuelito y dice, el abuelito, todo paciente dice, yo, doctor, no puedo dormir en la noche, te dice. Pero cuando tú comienzas a conversar e investigar y dices, pero ¿qué es lo que sucede? Usted no puede conciliar el sueño, o sea, usted tiene problemas para conciliar el sueño. Y cuando conversa con el paciente, no, doctor, yo llego a mi cama y ¡pum! Me quedo seco, sino que me levanto a cada rato porque me levanto 4 o 5 veces a orinar en la noche. No es que él tenga un problema del sueño, no es que él tenga un insomnio. Lo que pasa es que su problema es la hipertrofia prostática y generalmente está orinando por rebosamiento y se levanta en la noche a orinar. No es que tenga un problema del sueño. Ese problema del sueño es una consecuencia secundaria de algo, ¿no?
en este caso de la hipertrofia prostática. Pero muchas veces no se toman el tiempo en la consulta para preguntar eso, ¿no? Y, ay, 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 no puedes dormir, sí, sí, no puedo dormir, pum, alprazolam, clonazepam, ¿no? Entonces, el abuelito va a seguir levantándose 4 o 5 veces en la noche, ¿no? Porque su problema no es el insomnio, su problema es la hipertrofia prostática. Entonces, le dan el clonazepam, el abuelito se levanta somnoliento en la noche, ¿no? Plom, se cae, se fracturó la cadera. Se volvió dependiente. ¿Por culpa de quién? De nosotros. Eh, También, por ejemplo, en los pacientes que utilizan beta bloqueadores, ¿no? Es frecuente, ¿no? Podemos producir un bloqueo medicamentoso, ¿no? Lo beta bloqueamos al paciente, ¿no? Demasiado, hacemos que su frecuencia cardíaca caiga a menos de 40, ¿no? Y pum, se sincopea el paciente al suelo, ¿no? Entonces, las causas por medicamentos son muchas, ¿no? Son muchas también. También hay un grupo que tiene el uso incorrecto de los bastones, de los andadores, ¿no? No sé si han visto ustedes pacientes que tienen un bastón de 3 puntas, pero muchos de ellos, los abuelitos, utilizan una sola punta, ¿no? Y las 2 puntas la lleva al aire, no sé si han visto. Entonces es una forma inadecuada utilizar el andador o el bastón, ¿no? Y en las barreras ambientales también tenemos, por ejemplo, cómo está dispuesta en el domicilio, la casa, ¿no? Por ejemplo, a muchos de nosotros no nos gusta tener el piso brillando, ¿no? O tenemos porcelanato en la casa, ¿no? A veces a un tipo de piso que pueda resbalar y el paciente tenga mayor posibilidad de caerse. Otros nos gusta tener alfombras, ¿no? A veces están levantadas las alfombras en las esquinas y el paciente plonga al suelo, ¿no? O también no adecuamos el ambiente. Por ejemplo, yo tengo un adulto mayor que tiene, por ejemplo, ya cierto trastorno en la marcha o cierto problema funcional en la marcha y no adecuo, por ejemplo, mi domicilio, ¿no? Por ejemplo, no pongo barandas en los pasadizos para que el paciente camine y se apoye y se agarre de ahí, o por ejemplo en los baños, no lo adecuo para que ellos puedan tener algunos sujeciones para que puedan ellos mismos seguir haciendo su actividad en forma independiente, ¿no? O sea, todas esas cositas se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Cuando vemos o cuando vamos a estudiar a un paciente que cae, ¿no? Porque muchas veces podemos revisar, bueno, no hay nada del punto de vista clínico, medicamentoso, que es muy raro, ¿ah? O sea, es que siempre, como les digo, en caídas es multifactorial, siempre hay algo, ¿no? Porque es muy raro que que no encuentres nada en la parte clínica, que no encuentres nada en la parte medicamentosa y que solamente sean barreras ambientales. Entonces, es prácticamente imposible, ¿no? Pero si, por ejemplo, se diera el caso, tendrías que investigar más lo que son las barreras ambientales, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Como le digo, caídas es generalmente multifactorial, ¿no? Son sumatorias de varias cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Parece que no, doctor. A las 7 en punto empieza su otra clase. Sí, doctor, pero parece que lo van a pasar para el lunes. Me parece que están confirmando eso todavía. Ah, ya. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Chicos, pregunten, por favor. Después no estén llorando en el examen, ¿ah?
Muy bien. Entonces ya hemos visto los factores intrínsecos, ¿no? En los factores, los factores intrínsecos tenemos que ver desde problemas neurológicos, problemas cardiológicos, problemas osteomusculares, ¿no? Problemas osteomusculares, problemas con la visión, problemas con la audición, ¿no? Eh, que son lo que tenemos que investigar en un paciente cuando cae, ¿no? Y los factores extrínsecos tienen que ver con las barreras ambientales, con los medicamentos, con el uso correcto de los bastones, de los andadores y todo eso. Y bueno, ahora los factores situacionales, eh, como le digo, son ciertas decisiones, actividades que pueden producir la caída del adulto mayor, ¿no? Hay pacientes mayores que les gusta, o mujeres todavía, que algunas abuelitas que les gusta utilizar taco, ¿no? Y tiene mayor riesgo, puede caerse una persona que utiliza tacos, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, a ver, están en la casa, suena el timbre de la casa, nadie va a abrir la puerta o nadie va a contestar el teléfono, ¿no? La mamá está ocupada cocinando, el papá llega de trabajo cansado, el hijo estudia medicina. Entonces nadie se levanta y el abuelo se levanta disparado a contestar el teléfono, a abrir la puerta y plom al suelo, ¿no? Y eso es lo que comúnmente sucede, ¿no? A eso se refiere con los factores situacionales, ¿no? Esta es una mnemotecnia, ¿no? Para que cuando nosotros investiguemos las causas de las caídas no se nos escapen las cosas, ¿no? I had fallen, ¿no? La I es la inflamación de las articulaciones, no sé, alguna deformidad, ¿no? Generalmente son en los pacientes, por ejemplo, que tienen artrosis de rodilla, ¿no? Eh, que muchas veces su marcha claudica básicamente por dolor, ¿no? Por dolor. La H es la hipotensión, ¿no? Puede haber hipotensión ortostática, por cambios posturales, también causada por medicamentos. De la parte auditiva, ¿no? Evaluar la parte auditiva, que muchos de estos pacientes pueden tener un vértigo periférico, ¿no? También evaluar la parte de la visión. Muchas veces tienen disminución de la agudeza visual, ¿no? También la T es de tremor, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades como por ejemplo el Parkinson que puede producir eso, ¿no? La S del equilibrio, no sé, hay problemas en el balance, en el equilibrio. Ver los pies también, no sé, algún problema de los pies, algún tipo de deformidad. La A es para ver arritmias, ¿no? Si hay algún tipo de arritmia, algún problema valvular. Como les digo, cuando hay un paciente que tiene un síndrome de caídas, hay que investigar todos los órganos y sistemas, ¿no? Neurológico, cardiológico, osteomuscular, visión, audición, todo eso se tiene que investigar, ¿no? La L es para ver si hay discrepancias, ¿no? En las piernas, ¿no? Si hay enfermedades crónicas, hay que ver la nutrición, ¿no? Todas esas cosas para poder eh, determinar, ¿no? Y evaluar adecuadamente al paciente. Esto es básicamente para ver lo que les decía, ¿no? Pueden ser accidentales, por tropiezos, resbalones, básicamente por problemas ambientales, ¿no? Del domicilio, síncopes, mareos o vértigos que pueden ser centrales o periféricos, ¿no? Hipotensión ortostática, la hipovolemia, la disfunción autonómica, reposo en la cama prolongado, ¿no? Y algunos pacientes que tienen cierto grado de limitación funcional y paran mucho tiempo del día encamados o si no sentados, ¿no? Por mucho tiempo, sobre todo encamados, ¿no? Y solamente hay momentos que se levanta el paciente, ¿no? Y estos pacientes pues se levantan y ¡prum! Caen al suelo, ¿no?
hipotensión por fármacos, ¿no? Sobre todo hay que ver los pacientes que toman antihipertensivos, antidepresivos, sedantes, betobloqueadores, hipoglicemiantes. Am, Como les digo, también tiene que ver la parte cardiológica, ¿no? Ver las arritmias, valvulopatías, problemas neurológicos, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades crónicas como el Parkinson, ¿no? Que produce alteración de la marcha por la rigidez que produce la misma enfermedad, ¿no? Y otro tipo de lesiones, pues a nivel osteomuscular también, ¿no? Eh, ¿Qué factores relacionados, o sea, los factores que están relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad y caída? Cambios en el control postural. Hay cambios, o sea, cuando avanza la edad hay cambios en el control postural, ¿no? Hay menor propiocepción, ¿no? Los reflejos son más lentos, o sea, cuando uno va envejeciendo, los reflejos definitivamente son más lentos. Hay menor tono muscular, ¿no? Como que el músculo se pone aguadito en los adultos mayores, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Ese es el tono, no hay esa turgencia de una paciente joven, ¿no? El músculo se vuelve así medio aguadito, no sé si ustedes han tocado los músculos del adulto mayor. Aumento de la oscilación postural, ¿no? Hipotensión ortostática. Cambios en la marcha, ¿no? Primero hemos visto cambios en el control postural, ahora vamos a ver cambios en la marcha, ¿no? Los pies no se elevan tanto, ¿no? Y el paciente no eleva como nosotros elevamos normalmente el pie. Podemos caer, nosotros elevamos el pie y no y tener, aún así elevando el pie, cuando ustedes van así hipnotizados en su celular, pueden caerse, ¿no? Imagínate el adulto mayor que ya no levanta tanto el pie, prácticamente va arrastrando el pie. En los varones desarrolla postura de flexión y de marcha con pasos cortos y de base amplia. En las mujeres desarrollan marcha de pato con base angosta, ¿no? Esos pies ya no levantan mucho, prácticamente se arrastran y hay mayor posibilidad de que caigan. Hay una gran posibilidad de que el paciente caiga. Factores relacionados con la edad, por ejemplo, ¿no? Prevalencia de alteraciones relacionadas con la inestabilidad, por ejemplo, con con la estabilidad, ¿no? Enfermedades articulares degenerativas. No puede caminar o claudica en la marcha, ¿por qué? Porque tiene dolor, o una artrosis de cadera, una artrosis de rodilla, genera gran dolor cuando no es tratado adecuadamente. Son dolores crónicos que presentan los pacientes. Fracturas, ¿no? Haya tenido fracturas, hay fracturas patológicas por osteoporosis, por ejemplo, que se da en la columna en los adultos mayores, sobre todo en las mujeres. Los accidentes cerebrovasculares que dejan secuela neurológica, la debilidad muscular por desuso, ¿no? Por pacientes que no deambulan mucho, las neuropatías periféricas en pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedad por deformidad de los pies, los daños visuales y auditivos, los procesos patológicos específicos, ¿no? Eso son problemas relacionados con la estabilidad misma. Factores relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad y las caídas. Ah, con mayor frecuencia de alteraciones que producen icturia, por ejemplo, de lo que hacen que el paciente se levante, por ejemplo, en la noche varias veces a orinar. Pacientes que tienen falla cardíaca, acuérdense que toman diuréticos, ¿no? Toman poca agua, pero tienen que tomar gran cantidad de diuréticos y tus diuréticos los haces orinar a cada rato. Pacientes con insuficiencia venosa, pacientes con hipertrofia de próstata, ¿no? Mayor frecuencia de demencias, ¿no? Los pacientes que tienen cierto deterioro cognitivo, están demenciados, a veces no duermen en la noche, ¿no? No duermen bien, se levantan a cada rato, y la misma demencia produce trastorno de la marcha. Parece que es una enfermedad degenerativa. O, por ejemplo, hay demencias como la vascular, son microinfartos cerebrales, y que de todas maneras produce cierto grado o cierta disminución de la capacidad funcional del paciente, ¿no?
También hay peligros ambientales frecuentes, ¿no? Por ejemplo, los mobiliarios viejos, inestables, ¿no? A veces tenemos en la casa unas sillas antiguas o unas sillas que son, o sillas de plástico, ¿no? O sea que es algo que puede producir caída en el adulto mayor, ¿no? O sea, sillas de plástico, unas sillas antiguas que no tienen estabilidad adecuada, ¿no? Camas e inodoros de altura inadecuada. Yo no sé por qué, pero los inodoros más modernos cada vez son más chatos, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, que si los que hayan cambiado sus baños últimamente, todos los inodoros son bajísimos ahora. Y hay camas que son demasiadas altas también para los adultos mayores, ¿no? Lo ideal es que sea una tarima para un adulto mayor, ¿no? No sé si han visto ustedes esas tarimas que son bajitas, ¿no? Esas camas o tarimas, creo que las llaman, que son bien bajitas, ¿no? Eso sería lo ideal para que, pues, si cae el paciente de la cama, no haya un riesgo alto de que se fracture ni nada, ¿no? Y los inodoros muy bajos, también producen caídas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tendrías que ponerle unas pasamanos o algo que el abuelito se sujete a la hora de sentarse, ¿no? Cosa que no hay, ¿no? No hay una adecuación de los ambientes para estos adultos mayores, ¿no? Ni en la calle ni en la casa, generalmente, ¿no? Un lado. La falta de disponibilidad de barrera de sujeción, ¿no? Lo que decía, ¿no? Por ejemplo, en el baño debería haber sujetadores ahí para que el paciente pueda sentarse adecuadamente, tranquilamente y agarrarse, ¿no? Los escalones no son uniformes y barandales inadecuados, alfombras, tapetes desgastados, ¿no? Cables sueltos, todo eso pues puede generar que el adulto mayor caiga, ¿no? Pisos y tinas de baños resbalosos, iluminación inadecuada, ¿no? Toda la iluminación inadecuada. ¿Cómo hago el diagnóstico? Como todo en medicina, hay que hacer una historia clínica completa. Preguntar sobre las últimas caídas y acuérdense que las caídas pueden ser de origen cardiológico, neurológico, este, osteomuscular, medicamentoso, todas esas cosas tienes que averiguar en la historia clínica. Todas tus preguntas tienen que ir dirigido a eso. Tu examen físico también tiene que ir dirigido a eso para poder determinar si no tiene una arritmia, si no tiene una bradicardia, si no tiene déficit motor, ¿no? Como consecuencia de un accidente cerebrovascular que de repente ni siquiera lo diagnosticaron. Todas esas cosas se tiene que hacer en la historia clínica. Y hay algunos test que nos ayudan a determinar si ese paciente tiene o no riesgo de caída. Eh, Hay dos test que generalmente se utilizan. El, el TINETI, ¿no? Que tiene dos áreas que evalúan marcha y equilibrio, y el test de Get-Up-and-Go. El Get-Up-and-Go es un test, no sé si decirlo fácil o un test que sí se puede, sí, utilizaríamos el término fácil y que puedo hacerlo en un lugar, que puedo realizar en un consultorio, no necesito tener un laboratorio de marcha ni nada, ¿no? Porque el test de Get-Up-and-Go me mide la velocidad de la marcha del paciente. Si por ejemplo el paciente tengo que sentarlo, tengo que tengo que hacerle caminar 3 metros, levantarse de la silla, caminar 3 metros y, y hacerle que vuelva a su lugar de origen, ¿no? Entonces, eso tengo que medir esa velocidad de la marcha, ¿no? Lo mido
y si es menor de 10 es un paciente que está normal. Si es un paciente que tiene mayor de 10, tengo que investigar por qué está caminando tan lento ese paciente, ¿no? Entonces es una forma muy rápida de poder decir, sí, este paciente tiene eh, ah, riesgo de caídas. Entonces a partir de ahí ya yo puedo investigar. Un favor, te mandé un video, no sé si lo puedes proyectar para que vean el test de Grab and Go. Sí, doctor. Lo que pasa es que ahorita no está funcionando mi laptop y he entrado desde el teléfono, pero ¿podría tal vez algún compañero proyectarlo? A ver, claro, si alguien puede, por favor, pregunta, a ver. Sí, doctor. El compañero Bailón va a proyectarlo. Ya. Que proyecte primero eso, que es normal, y de ahí va a proyectar el segundo, que ya pues es recontra patológico, ¿no? Para que se den cuenta. Dejo de compartir un rato, ¿no? Para que pueda compartir él, ¿no? Sí, doctor. Ya. Mucho gusto, mi nombre es Vanessa Esmeralda González Chávez. Mucho Soy gusto. gerontóloga. ¿Con quién tengo el gusto? Víctor Zeus Blancarte Aceves. Mucho gusto, señor Zeus. En este momento yo le voy a realizar una prueba que se llama prueba cronometrada levantarse y andar. Bien. Esta prueba es para identificar si usted tiene algún trastorno en su marcha o de equilibrio. Muy bien. Bien. Esta prueba consiste en que usted va a estar sentado. Hay una marca que indica una distancia de 3 metros. Usted se va a levantar, va a caminar su paso habitual y cuando llegue a la marca va a girar y va a regresar a su lugar. Muy bien. Yo lo voy a ir acompañando por si hubiera algún incidente. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a tomar el tiempo. Bien. Y le voy a decir cuando iniciemos. Perfecto. Iniciamos. Muy bien, señor Zeus. Usted tuvo un tiempo de 9 segundos. Y esto nos indica que está en un rango normal, no tiene ningún trastorno al momento de la marcha y equilibrio. Muy bien. Entonces, este sería el término de la prueba. ¿Tiene alguna duda o pregunta? No, ninguna. Pues muchas gracias. Al contrario, sí. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hay otro video, pasa otro video. Freddy, ¿lo puedes proyectar? También te lo pasé a WhatsApp. Ya, ahorita lo proyecto.
Nós vamos fazer um teste para poder ver como que a senhora anda, tá? A senhora senta bem direitinho na cadeira, chega um pouquinho mais para lá, para a senhora ficar bem direitinho. Ficar muito na beiradinha aqui, né? Isso, ótimo. Assim tá bom. Dona Rita, o que eu quero que a senhora faça? Quando eu falar já, a senhora vai levantar, andar até perto daquela mesa, virar e sentar aqui novamente. Tá bom? Vamos experimentar, né? Tá. É justamente para a gente poder testar a perna. A senhora vai levantar sem apoiar. Consegue? E vai lá e volta. Tá bom? Na hora, sem apoiar na cadeira. Não pode não. Consegue levantar sem apoiar? Sem apoiar a mão aqui, a senhora consegue levantar? Tá. Na hora que eu... Tá preparado? Então pode. Pode levantar, já. Miren cómo deambula, ¿no? Cómo los pasos, ¿no? Cuando uno camina, los pasos, el movimiento del pie, el pie sobrepasa al otro pie en cada paso, ¿no? En ella no, miren, por ejemplo. ¿No? Y va arrastrando, arrastrando, arrastrando. Pode sentar aqui de novo. Senta aqui. Muy bien. Ahora voy a compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una pregunta. ¿Cómo se valoraría el Get Up and Go test? Se mide el tiempo, se cronometra el tiempo, ¿no? Cuando es menor de 10 es normal. Y si es más alto, o sea, por ejemplo, si es de 11 a 13, si no, de 11 a 13, de 13 a 16 o mayor de 20, va aumentando el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de caída leve, moderado, severo, ¿no? Nos ayuda para eso, ¿no? Ese es un test rapidísimo que nos puede decir, sí, este paciente tiene riesgo de caer y a partir de ahí tenemos que trabajar e investigar qué es lo que puede estar causando. Solamente me determina el riesgo, nada más, no me dice qué es. ¿Qué es? Tengo que yo buscarlo, ¿no? Y hacer unas pruebas realmente complementarias, un hemograma para ver si hay anemia, cómo están las constantes musculares, si hay déficit de vitamina B12, puede ser una persona con hipotiroidismo, por eso que se vuelven mucho más lentos, ¿no? Todas esas cositas tengo que ir buscando. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. No, esto es lo que hemos visto en la prueba del Get Up and Go. Este es un fluxograma cuando una persona cae, ¿no? Cuando valoramos a una persona con caída, hay que ver en qué circunstancias cayó el paciente. La valoración de los factores de los riesgos ambientales, ¿no? Lo que habíamos visto, los mobiliarios, si hay alfombras, si los pisos eran resbalosos o no. La valoración de la parte auditiva, visual, la función articular, exploración de la marcha y el equilibrio, la valoración de la movilidad, la valoración de las comorbilidades y problemas médicos agudos, la historia farmacológica, exploración básica cardiovascular y el examen neurológico. Todo esto se tiene que investigar en un paciente que tiene riesgo alto de caída. Y ya habíamos visto y habíamos hablado de las complicaciones, ¿no? Lo más leve, que sean lesiones del tejido blando, hematomas, escoriaciones. Y lo más severo son las fracturas, los hematomas sudorales, las hospitalizaciones, las discapacidades que puede producir el paciente, ¿no? El riesgo de internamiento en una institución y la muerte, ¿no?
Muchas veces puede producir muerte también. Las lesiones por caída son causa, por ejemplo, del 5% de hospitalizaciones en adultos mayores, debido a que muchos de los pacientes que sufren caídas son frágiles y tienen déficit ya de actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Pérdida de confianza y miedo a una nueva caída, ¿no? Es lo que conocemos como el síndrome post-caída, ¿no? No se fracturó, no se hizo nada, pero ya no puede caminar. Tiene mucho temor. Disminución de actividades instrumentales, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos siempre, ¿no? Es un paciente completamente independiente que usaba el servicio público del transporte, manejaba su medicación, iba a cobrar solo al banco, su pensión. De un momento a otro, ¡pum!, se cae el paciente en la calle. Y ese paciente ya no vuelve a salir solo, o ya no sale. Sale acompañado, con mucho miedo, y comienza a perder sus actividades instrumentales. Y ese paciente se va fragilizando rápidamente. Disminuye la actividad física, ¿no? Aumento de rigidez articular, debilitamiento, todas esas cosas suceden. Y la intervención, realmente, bueno, he puesto esto, pero la intervención está dirigida básicamente a corregir lo que yo encuentro. Si, por ejemplo, yo encuentro una persona que ha caído porque tiene una disminución de la agudeza visual, pues tengo que la intervención va a ser que se le hagan sus lentes y todas esas cosas. O si tiene un síndrome vertiginoso central o periférico, darle tratamiento para ese síndrome vertiginoso. O por ejemplo, como está en la lámina, ¿no? Si hay una hipotensión postural por descenso de la presión arterial sistólica mayor de 20, tengo que darle algunos medicamentos como los corticoides, ¿no? Como fluocortisona, ¿no? Entonces, la intervención en estos pacientes es básicamente la causa que yo encuentro. Si, por ejemplo, yo determiné que este paciente cayó porque está recibiendo mucho medicamento beta bloqueador, yo lo examino al paciente y encuentro su frecuencia cardíaca en menos de 40 y sé que está recibiendo bisoprolol, tengo que disminuir la dosis o retirarlo, ¿no? Esa es la intervención. O veo que este paciente, por ejemplo, cayó porque tiene una marcha claudicante por dolor, tengo que manejar el dolor, pues, para que ese paciente ya no vuelva a caer. ¿Y cómo manejo el dolor? Con medicamento, con terapia física. Entonces, la intervención básicamente está dada a lo que yo encuentre. Y, por ejemplo, yo encuentro que es un paciente que cayó porque tiene una marcha rígida, que todavía nadie se ha dado cuenta que puede ser una enfermedad de Parkinson, porque acuérdense que el Parkinson, todo el mundo se da cuenta que tiene Parkinson cuando ya el paciente empieza a tener movimientos involuntarios cuando su manito está en reposo, que hasta la pachima me no, ese es Parkinson. Pero el Parkinson no empieza así. El Parkinson muchas veces hemos detectado en pacientes que vienen por caídas frecuentes y lo vemos y tiene una marcha rígida y signo de la rueda dentada antes de que empiece con esos movimientos involuntarios. Entonces ya nos hace sospechar a nosotros. Ah, no, ¿por qué está cayendo este paciente? Cardiológicamente bien, no hay problemas osteomusculares, no vas encontrando nada neurológico, tiene una marcha rígida, ya, a descartar Parkinson. Y así, nuestra intervención va a ir de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando, ¿no? ¿Y qué hacemos con este paciente que tiene una marcha rígida? Terapia física, porque al Parkinson tienes que darle terapia física con alma, corazón y vida, porque si tú no le das terapia física a este paciente, rápidamente se desfuncionaliza y se vuelve dependiente. Ahí está lo de los fármacos, retiro el fármaco. No, básicamente la intervención está dada a eso. Bueno, eso es todo lo que les quería explicar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Se me noches. escucha? Sí.
Por ejemplo, en un paciente que, digamos, de 80 años, que ante una de las caídas que, bueno, en realidad no fue una caída, sino digamos, bueno, digamos una caída por un agente, digamos, ambiental, ¿no? Eh, Básicamente un descuido de otras personas. Entonces, se fractura la cadera. Me preguntaba, usted mencionó al inicio que de todas maneras se tiene que buscar la parte de terapia y rehabilitación. Me pregunté si este paciente podría, ¿cuál sería lo más adecuado? ¿Que reciba en casa de pronto esto cuando ya se mejore, cuando ya lo inyecten, ¿no? Depende de la situación, o que esta terapia lo realicen en los centros hospitalarios? En primer lugar, tiene que ser, o sea, si es una fractura de cadera que ha sido operado y colocado una prótesis o le han puesto o clavos, lo ideal es que sea un centro especializado, porque no todos los que hacen terapia están preparados o tienen las competencias para rehabilitar a un paciente posoperado de una cadera. Tiene ciertas características especiales. O sea, no el terapista de la esquina que uno conoce es el adecuado, ¿no? Lo que yo generalmente recomiendo es que las primeras terapias, o sea, llevado a nuestra realidad, por ejemplo, ¿no? Yo sé que nosotros eh, no tenemos un sistema sanitario adecuado, ¿no? Donde yo vengo, saco cita y normal, traigo a mi paciente y me van a dar la cita inmediatamente, ¿no? Acá saca cita, te dan cita para un mes, en un mes el paciente se funcionaliza. Lo que yo recomiendo es que reciba las primeras terapias en el hospital o en un centro especializado, pero la familia tiene que estar ahí y ver qué tipo de terapia y aprender lo que hace el terapista generalmente, porque si no, va a ser muy difícil que ese paciente vuelva a tener, o sea, si yo opero a un paciente es para que nuevamente mantenga su capacidad funcional previa a la caída. De nada sirve que yo lo opere, o sea, lo opero, le pongo una prótesis, le pongo un clavo, para que el paciente caiga en su capacidad funcional y lo tenga sentado a las 24 horas del día. O sea, esa no es la razón de la cirugía. La razón de la cirugía es que yo le intervenga para mantenerlo funcional a ese paciente. No sé si me dejo entender. Sí, doctor. Doctor, y por ejemplo, en ese caso, ¿qué tan buen pronóstico es el que vuelve a mejorar? Mejore y tenemos, podemos recuperar como caminar, por ejemplo, a esa edad, 80 años. A ver, si él caminaba, hacía sus actividades básicas de la vida diaria, haciéndole el tratamiento adecuado, operándolo rápidamente, iniciando terapia rápidamente, vuelve a la misma capacidad funcional previa. El problema es cuando te demoras, ¿no? Te demoras a ingresar a sala, te demoras a empezar con la terapia física. Pero aún así demorándote, muchos de los adultos mayores recibiendo una terapia física intensiva vuelven a recuperar, vuelven a caminar, ya no tendrán un Bartel de 80/100, al menos 60/100, pero vuelven, esa es la idea de la intervención. Entonces, si yo no voy a lograr eso, ¿para qué lo intervengo? No hay manera, ¿no? O sea, yo intervengo, yo someto a una cirugía a un paciente, le pongo una prótesis o lo pongo clavos con la intención de que este paciente vuelva a ser funcional. No le opero para ponerle una silla de ruedas. Esa no es la idea. Ahora, todo paciente con terapia física responde. Eso tenlo seguro, pero tiene que recibir. Todo paciente con terapia física responde, ¿eh? Y responde rápidamente. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, muchachos?
Una pregunta más. Parece que no hay preguntas, doctor. Bien, si no hay preguntas y todo se entendió, nos vemos en la próxima clase. ¿Qué día es? ¿Qué día es la próxima clase? La delgada se acaba de ir, doctora. Doctor, ahí coordina luego. Ya. Ya volvió. Doctor, buenas. ¿Cuándo es nuestra próxima clase? Es ¿Le toca? doctor, es el próximo lunes. Lunes. Nos han puesto, bueno. De ahí vamos coordinando. Ese tema es un poco más largo, ¿ah? Porque es dolor y cuidados paliativos. No vamos a acabar en eso. ¿Cuándo en esa clase tengo seminario? Sí, doctor, a partir del jueves ya empiezan los seminarios. A partir de mañana. En adelante. Ya. Vamos a dividirlo en dos. Cuidados paliativos lo vamos a hacer en una hora aparte, ¿ya? Vamos a buscar un huequito Ya, para doctor, hacer está bien. cuidados paliativos aparte. ¿Ya? Ya, muchachos. Está Nos bien, vemos. doctor, gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego.